¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos al cuarto episodio ya del podcast de Nomos Política, ahora acá en YouTube. Les saludan Armando Basurdo. y Miguel Ángel Valenzuela. Pues Armando, ha habido varias noticias desde la última vez que grabamos el episodio. Ujú. De hecho, minutos después de haber grabado, justamente ahí me avisaste que acababa de haber un accidente en Rusia, que aparentemente había muerto Prigozhin, ¿no? Así El es. líder, digamos, de Wagner. Ujú. Ya al rato vamos a comentar un poco de lo que ha pasado justamente en la guerra en Ucrania, ¿no? Que hay Ujú. unas cosas ahí como que vale la pena comentar. Y han sido pues algunos días de muchas noticias, pero nos vamos a centrar en pues dos temas. Uno ya lo comentamos ahorita, la cuestión de Rusia. Y la otra, que con la que vamos a empezar justamente, es con la coordinadora, Sí. precandidata próximamente y posteriormente candidata a la elección presidencial, Xochitl Gálvez, ¿no? Que ya Ujú. se definió. Hay varias cosas que platicar ahí, yo creo, ¿no? Y un poco comentaremos sobre las corcholatas, que bueno, entre hoy martes, cuando estamos grabando, y mañana miércoles, hay temas interesantes con respecto a las corcholatas. Hoy tiene ahí una reunión con la dirección, digamos, de Morena. Ujú. Parece que un poco van a acordar lo que está pasando, lo que van a preparar para que no haya algún conflicto, supongo. Y mañana pues ya sabremos, ¿no? Quién es el líder o la lideresa coordinadora de la campaña de Morena, esta figura extraña De la defensa de de la la 4T. defensa de la cuarta T, porque recordemos que tanto Morena, la cuarta T, como el Frente Amplio por México están en tiempos preelectorales. Realmente no se les ha dado el banderazo, lo cual nos va a llevar a otros comentarios más adelante. Pero bueno, empecemos, Amando. Se definió la coordinadora, Xochitl Gálvez. Pues sí, eso se definió en una suerte de, pues de madruguete, ¿no? No es un madruguete porque yo creo que la presión sobre Beatriz Paredes fue mucha, pero ella con el carácter, la experiencia, ¿no? Que tiene, pues dijo, no, pues yo no voy a renunciar, o sea, yo porque me tendría que bajar del caballo, ¿no? Si además vamos bien. Eh, Hubo mucha presión para que se bajara. Ella ya lo dijo, ¿no? Ella, que es muy hábil y muy inteligente, dijo, miren, yo no asumo como presiones los comentarios políticos, dijo, ¿no? Y lo que quería decir es, pues sí me están jorobando, pero no lo estoy tomando como que me están diciendo que me baje, ¿no? Seguramente sí hay quien le dijo, ya, bájese señora, porque ya habíamos quedado que era con Xochitl y usted está haciendo mucho ruido, por favor, no nos espante, no nos haga mosca, ¿no? Y no, ella decidió no bajarse porque se había quedado de que el proceso incluía el levantamiento de las encuestas telefónica y a domicilio Uh-huh. y una participación directa De la población. de la ciudadanía, ¿no? Claro. Y que valían 50 y 50. Que esa era la votación del domingo pasado. Así es, que el domingo pasado tendría que haber sucedido Así y es. que no sucedió. Ahora, eh, me parece que es importante tomar en cuenta varias cosas. Uno, Xochitl Gálvez, o como ella se llama, Xochitl Gálvez, eh, encabezó el proyecto, siempre estuvo arriba en las encuestas, pero es muy interesante, la gente se le olvida y un poco abusando de la ignorancia, ¿no? De la gente, pues nos salieron a decir una cosa cuando es otra, y me explico. Si ustedes revisan las encuestas 3 semanas antes, 4 semanas antes, cómo van llegando hacia la semana pasada, Xochitl Gálvez tiene por encima de los demás, quienes fueran quedando, iba quedando como con 25 puntos arriba. Vienen las encuestas finales y la diferencia es de 7.5 puntos. Por supuesto, en la televisión salen y les dicen,
de 15 puntos, pero cualquiera que entiende matemáticas sabe que no funciona así. ¿Por qué? Porque los 7.5 que tú ganas de un lado son los 7.5 que faltan del otro. Si tú le restas un punto a Xóchitl Gálvez y se lo pasas a Beatriz Paredes, se reduce la diferencia que no era de 15 a 13. Claro. Porque es por 2. ¿Sí me explico? Cuando es una estadística y nada más tienes 2, el total, la diferencia no es de 15, es de 7.5, porque la diferencia es de 50 hacia arriba. Entonces, la diferencia real a favor de Xóchitl Gálvez es de 7.5. Entonces, venir de una diferencia de 20 y tantos a 7.5 ya no era buena onda. ¿Sí? Ahora, el PRI, la señora Paredes, la mayoría de las firmas que ella recibió, ella lo explicó, no eran necesariamente jaladas por el partido, sino por simpatizantes del partido, alrededor de su trabajo de muchas décadas. Y entonces había mucha gente activa para votar por ella. Y Xóchitl Gálvez, donde más obtuvo ventaja en las encuestas, fue en la Telefónica, que usualmente se concentra en población de clase media. Así es. Entonces, si tú vas a la calle y le preguntabas a la gente, además, cabe decir, el registro de priistas, el padrón de priistas es mayor que el de panistas, aunque los panistas gobiernan más estados, son más chiquitos. Sí. Y la movilización a tierra que pueda hacer el PRI, aunque no tenga control de los estados en términos de gobernaturas, es mucho mayor. ¿Qué es lo que iba a pasar y por qué no vimos elecciones el domingo? Es porque la señora Beatriz Paredes iba a ganar. Lo vieron, lo midieron y dijeron, esto nos pone al traste. Sí, ¿qué carajo vamos a hacer? Ahora, eso lo dije en cuanto, lo mencioné a la gente cercana en cuanto sucedió el asunto de la presión y la presión y la presión a la señora Beatriz Paredes. La señora Beatriz Paredes lo dijo hace unos días cuando capitula, que nunca lo hace, si ustedes revisan, y en lugar de escuchar la babosada que dice el presentador de televisión, escuchan lo que dice Beatriz Paredes, que por cierto, 2 entrevistas antes de las encuestas, las 2 veces repitió lo mismo. Xóchitl Gálvez es una gran persona, es una gran candidata para la Ciudad de México. Las 2 veces dijo lo mismo. Es una mujer muy inteligente, si ustedes la escuchan, se van a dar cuenta de lo que está diciendo, si en lugar de llevarse por la interpretación, escuchan lo que está diciendo. Ella está diciendo que no le alcanza a Xóchitl para ganar la presidencia. De hecho, perdón, Xóchitl iba para Ciudad de México. Sí, claro, por eso ya lo habíamos platicado. López Obrador, que sabe mucho más que nosotros de política, lo que hizo fue un enroque, ¿no?, a su favor, ¿no? Le da puntos para meter a que es más probable que pierda, o sea, la que más probable que gane en la Ciudad de México, la mete a la competencia para la presidencial, que es más probable, no seguro, pero es más probable que pierda. Claro. ¿No? Entonces hace un enroque perfecto para limpiar el camino en la Ciudad de México y aventarse otro tiro distinto en la de la presidencia, ¿no? Que si se fijan, a pesar del bullicio, de la elección, de lo inflado en los medios, si ustedes revisen el que quieran, no importa porque yo revisé las encuestas, ninguna encuesta le da arriba de 30%, en algunas llega al 30 y tantos por ciento, 32, 33% de posibilidades, bueno, más bien de preferencia electoral al frente, ¿no? Y a Morena y sus aliados va entre el 53 y el 56%, ¿no? Entonces, a pesar de eso, no ha cambiado esa preferencia, ¿no? Y entonces ella lo sabe, Xochitl lo sabe, por eso cuando sale a dar su discurso, bastante chafita, cortito y sin nada de contenido, dice, hay que alcanzar a Morena. Pues sí, porque tiene 20 puntos de retraso, ¿no? Entonces ahorita platicamos otra cosa sobre que me interesa, que hay que tener en cuenta sobre su comparación con Fox, ¿no? Okay. Pero me parece que es importante entender en dónde estamos. Y Beatriz Paredes no concede nunca, ella no está presente cuando el PRI decide, el señor Alito, quitarle el tapete, ¿no?, por debajo de los pies, y ella no está en el templete cuando Xóchitl Gálvez, digamos, que acepta el puesto, ¿no?, de coordinadora. Entonces, es muy importante. ¿Por qué es importante? Así es. Porque
cómo movilizas a las bases cuando haces dos cosas. Uno, cuando primero las movilizas para obtener las firmas para que la señora Beatriz Paredes sea candidata. Y después le dices, ya no, ahora ya no. Y además quedé de preguntarte, ya no te voy a preguntar. Ahora movilízate por una panista. Exacto. De esta que te acuerdas que representa a ese otro gobierno que nos sacó Que la nos primera sacó, vez. exacto. ¿Por qué no votas por ella? Exacto. Sea un gran priista. Por supuesto que la Exacto. movilización va a ser muy complicada. Así es. Por eso era importante que participara la gente para que sintiera que se le está tomando en cuenta, ¿sí? Sí. Y se movilice, más allá de las otras razones, porque, digamos, hay un elemento muy democrático que respalda a Xóchitl Gálvez. Eso, el PRI, digo, porque sabemos los riesgos que tenían que correr si llevaban la elección del domingo, simplemente decidió desfondar la candidatura de Xóchitl de ese elemento para no arriesgarse, ¿no? Claro. ¿Tú cómo lo ves? Sí, completamente de acuerdo. Eso es lo que sucedió, evidentemente, ¿no? Cuando justamente el Frente hablaba de de mecanismos mucho más democráticos, ¿no? Y considera a la población, a los ciudadanos, para que votaran y eligieran, en fin. En realidad, los dos son muy opacos, ¿no? De hecho, Sí, lo que estuve leyendo... los dos procesos, sí. Los dos procesos Claro. son muy opacos. Y de hecho, bueno, el proceso del Frente Amplio y el proceso de Morena, ¿no? Y estoy leyendo a analistas que decían, de hecho, el de Morena es un poco menos opaco, ¿no? Que el otro. Bueno, ahorita voy a regresar a ese punto. Pero sí, se veía cuando justamente, digamos, bajan a Beatriz Paredes, coincido plenamente. Ya, el PRI puede movilizar votantes, ¿no? A un PRI muy herido, lo que sea, debilitado, puede justamente hacerlo, ¿no? Y más alguien como Beatriz Paredes, ¿no? Que tiene cuadros, es un animal político evidentemente, entonces sí hubiera puesto en riesgo precisamente la definición de Xóchitl Gálvez como la coordinadora, ¿no? Y futura candidata. Y sin duda, por eso lo hicieron, coincido también, el hecho de que, a ver, quiénes estuvieron en el templete, ¿no? En un evento francamente desangelado, que no jaló aunque hay diferencia en los números, siempre va a haber, pero no jaló lo que ellos hubieran esperado que jalara, en fin, ¿no? El discurso de Gálvez también dejó que desear, pero justamente quienes estuvieron, ¿no? Y quienes no estuvieron, porque Claro. justamente un proceso plagado de inconformidades, de quejas, ¿no? De por qué así, pero qué pasó, me dijeron, o sea, en fin, fue complicado, no solo poco transparente, sino complicado al interior, ¿no? Y aparentemente va a ser la primera elección en que el PRI no pone un candidato, ¿no? O sea, yo no recuerdo otra elección a presidente en la Claro. que el PRI no ponga un candidato. Sí, tienes razón, la vez pasada fue Mid, sí. Sí, exactamente. Entonces, sí es como que, caray, es algo realmente histórico. Y ahora el problema que tiene el Frente es, evidentemente, a quiénes va a movilizar, porque el PAN no es un partido de cuadros en los barrios, Sí, no. ¿no? El PAN no es eso. Bueno, sí, en los barrios, pero digamos de Guanajuato. Bueno, sí, exactamente, Sí, ¿no? de Aguascalientes. No es un barrio, no es un partido, perdón, que pueda movilizar como el PRI, evidentemente como Morena, no tiene esa capacidad. Entonces, por eso necesitan, que es lo que han hecho, inflar a Xóchitl Gálvez. La han inflado por los medios y, bueno, claro, por ese debate, esa controversia con López Obrador, que coincido, creo que tenía una intención política de Andrés Manuel, ¿no? Y de ahí arman justamente a la gran candidata, la paladín, ¿no? De la democracia, que es Xóchitl Gálvez ahora, pero no veo cómo puedan movilizar, ¿no? Igual, o sea, cómo el PRI va a convencer a mucha gente que vote por ella con lo que representa es
muy complicado. El PRD evidentemente ya no tiene, ¿no? La fuerza que alguna vez tuvo. Me parece que la candidatura de Gálvez lo que va a buscar es, y tal vez les funcione, es tratar de que no se lleve Morena carro completo. O sea, que no funcione el plan C. Allá va dirigido. Creo que pensar en que gane la presidencial es sumamente difícil. Claro, falta la precampaña, falta la campaña, faltan muchas cosas, pero aún así, cómo poder movilizar contra este monstruo que es hoy Morena se ve francamente complicado, ¿no? Si bien Andrés Manuel dijo hace unos días, ya ven, les gané la apuesta, sabía que era Xochitl, compadre, hace 5 años sabíamos que es Claudia Sheinbaum. O sea, los esas vamos, perdón, pero la pregunta era quién se va a enfrentar a ella. O sea, aunque mañana defina Morena, yo no veo un escenario en el que no sea Claudia Sheinbaum la candidata. Claro. No veo un escenario en el que no sea Claudia. O sea, estaba cantadísimo. Con todas las limitantes de Claudia, porque esa es la otra del lado de las corcholatas, ¿no? Claudia Sheinbaum puede ser una buena política, ¿no? Puede ser una funcionaria eficiente, podemos discutirlo, si sí o si no. Lo que sí creo que no es una buena candidata, ¿no? Creo que Claudia no conecta con la gente, es muy parca, no es evidentemente López Obrador, ¿no? Entonces ahí puede haber un problema en términos de la candidata. Una vez más, Morena va a operar políticamente, ¿no? Va a ir mucho más allá. Pero esa característica de Claudia, o esa falta de simpatía, puede costarle votos, ¿no? Y eso sí puede poner en juego justamente el plan C, o sea, que se llama cargo completo. Eso creo que sí lo puede poner en peligro. Más aún si por ahí algo pasa con Ebrard, ¿no? Más podría quitarle de votos. Pero bueno, yo creo que lo que ya hemos comentado, creo que está cantado. Vamos a ver cómo se desarrolla. Siempre pueden pasar cosas. Vamos a ver cómo se desarrolla. Pero la otra que iba a comentar, entonces que volvemos al tema, esta cuestión de las consultas, de esos ejercicios que hicieron los partidos, ¿no? En ambos casos, pues, el que sean poco transparentes abre o genera muchas dudas, evidentemente de ambas partes, ¿no? Y hay quienes dicen que eso podría generar en México el debate de por qué no tener primarias, ¿no? Para evitar ese tipo de cuestiones que parecen, yo creo que en ambos casos, dedazos, ¿no? Decisiones populares que únicamente lo que trataron de buscar es legitimidad a través de procesos consultivos, pero que al ser poco transparentes generan muchas dudas y muchas sospechas, ¿no? Okay. Vamos a ver. Por un lado yo sí considero que López Obrador gana este primer round, porque efectivamente sí, todos estamos de acuerdo que Claudia Sheinbaum muy probablemente va a ser la coordinadora de la defensa, va a ser la precandidata y la candidata, ¿no? Pero hay dos cosas que son importantes. Uno, Claudia Sheinbaum es la que ha ido en las encuestas arriba por los últimos 5 años. Sí. Entonces, se ve menos dedazo. Digo, a menos que uno no vea las noticias y no entienda qué está pasando, pues uno recibe, es que están ungiendo a Claudia Sheinbaum. Pues sí, pero es que es la que va arriba en las encuestas. O sea, si tú me dices, Claudia Sheinbaum iba en tercer lugar y de pronto se subió a primero, entonces, caray, alguien metió la mano. Claro. Pero Claudia Sheinbaum ha sido la favorita desde hace 4 o 5 años. Eso es una. Y dos, el proceso... hay diferentes atoles, ¿no? Y hay que darles con el dedo a diferentes personas. En el frente, lo que hay que hacer es darle a todo el dedo a la gente, para que crea que no es una decisión popular cuando lo es. Es decir, no basta más que darle rewind a la tele y decir, a ver, escuchemos al señor Alejandro, ¿no? Presidente del PRI, ¿no? Diciendo
que el PRI ha decidido, en todos sus niveles, coordinados por él, que pues, la que favorece es Xóchitl Gálvez y que se baje la señora Paredes, ¿no? Es obvio que es una decisión popular, ¿no? Es obvio que no le preguntaron a las bases y es obvio que no lo aceptó la precandidata, ¿no? Entonces hay que darle a todo el dedo con a la gente. Acá me parece que dentro de Morena no. Morena, bien o mal, lo que han de sentir es que tienen segura ganar la presidencia. El problema es que tienes que llevar un proceso para que no se te desbande el movimiento. Bueno, para hacer dos cosas. Para generar una gran oleada que se mantenga hasta las elecciones y otra para que haya cierto consenso entre las figuras más importantes y no se desbanden, ¿no? Entonces, con quien tienes que quedar bien en el proceso es con Ebrard, con Adán Augusto, con Monreal, ¿sí? El atole con el dedo es para ellos, no es para la gente. La gente, o sea, los cuadros duros hoy de Morena, digamos que Morena cada año ha aumentado de manera exponencial su capacidad electoral, incluyendo la del Estado de México, ¿no? Ya la sumó. Entonces, Morena no tiene para perder, tiene para ganar, pero el problema es al interior. Entonces, por eso dicen seguramente López Obrador, bájense todos de sus puestos, vamos a hacer esto, pongan reglas que estén de acuerdo y legitimemos el proceso ante ustedes, ¿no? Para que cuando él dice, y lo acaba de decir hoy en la mañana, yo le voy a dar el bastón de mando a quien gane, lo que le está diciendo es, todos ustedes se van a sumar a quien gane, se acabó. Porque si no, es una traición al movimiento. Y ahí es donde creo que Brad no tiene mucho espacio para hacer mucho más que decir, está bien, ¿no? Invítenme a otra cosa, a otro lado, mándenme a otro lado a chambear, París me gusta, ¿no? Pero no voy a aceptar irme a otro lado. ¿Por qué? Acaban de entrevistar el día de ayer a Colosio en Monterrey, y una de las razones que él dio para no participar, para bajarse, primero dijo, pues soy un novato, y sí. Él en realidad reconoce que no tiene idea de qué haría si fuera presidente, lo cual está bien, me parece lógico. Y la otra es, no quiero ser visto como el que partió la posibilidad de que hubiera una alianza generalizada de oposición en contra de la 4T, ¿no? Y entonces nadie quiere ser ese personaje, ¿no? Nadie quiere ser que no sea de MC de manera muy consolidada y que diga, a ver, nuestro partido no se puede ensuciar. Primero, juntándose con el PRI y con el PAN. Uno. Dos, no nos podemos convertir en el Partido Verde. Y por eso tenemos que ir, aunque no ganemos, tenemos que ir de manera separada, ¿no? Es que así no van a ganar, es que así no van a sumar, sí, pero mejor nos mantenemos fuera del chiquero, ¿no? Esa es la lógica y me parece respetable, porque la otra es, entrémosle al chiquero con nuestro 7%, de todos modos vamos a perder y vamos a acabar siendo el verdecito. Así es. Entonces no funciona, o el PT chiquito, no tiene sentido. Tienen que empezar en el 30. Claro, sí, ellos tendrían que pensar en otro nivel. Claro. Y empezar a ganar más elecciones locales, porque gobierna Nuevo León sin tener un solo diputado, entonces pues no sirve de mucho, ¿no? En realidad tienen que tener más trabajo abajo que arriba, y tienen que empezar por no perder Jalisco, que quién sabe qué vaya a pasar, ¿no? Ahora y quién sabe si les quitan el partido en Jalisco y dicen, a ver, va mi cuate y no el tuyo, ¿no? A ver si no acaba habiendo una decisión y se acaban yendo a otro partido, ¿no? Recordemos que el señor Alfaro, que se pelea mucho con el presidente, fue hasta el sureste a estar en el Tren Maya. Ajá, y al Tren Maya, y digo porque es ingeniero, le gustan los juguetes, ¿no? Sí. Le gusta así cuando hay mucho cemento por ahí, entonces a él le encanta, es ingeniero civil. Pero además es importante, políticamente hay que leerlo. Fue de Jalisco, siendo así como teniendo la defensa y siendo la defensa de la democracia jalisciense y demás, va y porque bien pudo no haber ido al informe, pero fue al informe. Porque ahí hay espacios para hacer política, hacer grilla, y tal vez para conseguir chamba, sacó una foto en Facebook con Slim, ¿no? Entonces pues, está pidiendo trabajo, ya se va de la gobernatura, está pidiendo una chamba buena, está bien, ¿no?
Entonces hay que leer ese movimiento, que es un movimiento de no rompimiento con el presidente. Y evidentemente el más complicado, más en términos políticos, pero más fácil de leer, es que el señor presidente lo invitan al último informe de gobierno en el Estado de México, y él dice, sí, con mucho gusto voy, y se fue, y estuvo, y ahora quieren deshacerse del PRI, del gobernador del Mazo, ¿no? Pues a ver cómo les va, pero pues el PRI se va cayendo a pedazos, ¿no? Y no estoy seguro que en ese caérsele a pedazos vaya a poder hacer la movilización que es necesaria para tratar de detenerlo. Ahora estoy de acuerdo contigo, la idea es que no haya carro completo, entre comillas, sí, carro completo para el plan C, ¿cuál vamos? El plan C, ahora, pero es para que no tenga mayoría calificada. No sé si les va a alcanzar para que no tengan mayoría simple, pero para eso estamos trabajando, para evitar que Morena tenga capacidad de hacer modificaciones a la Constitución de manera fast track, como intentaron hacerlo, a pesar de no tenerla y les falló. Entonces me parece que no va a funcionar. Entonces, nada más para terminar la parte de lo que está pasando. Entonces, dos cosas me parece que sí son diferentes, porque Claudia Sheinbaum ha sido durante 5 años, era la más popular, sigue siendo la más popular, se volvió la gallo del presidente, él ya probablemente se lo vendió también, la acercó, uno tiene que coquetear con el poder, ella ha hecho su trabajo, y si sale, pues sí, va a ser la preferida. Pero ninguno, el único que más o menos tiene capacidad política, pero no necesariamente de arenga, es Monreal. Pero ninguno tiene el gran discurso al interior del movimiento de 4T, ninguno, ¿no? O sea, subes al señor Noroña, que a veces me cae bien su cotorreo, pero pues subes al señor Noroña y no te va a ganar adeptos, ¿no? Yo creo que Claudia Sheinbaum, si algo tiene que hacer durante este tiempo, o tuvo que hacer durante este tiempo de recorridos, es aprender a ser candidata. Del otro lado, Xochitl Gálvez no tiene ninguna capacidad de arenga. Ninguna. No. El que no pueda hablar bien por un problema verbal, ¿no? Sí. Que no pueda pronunciar acerres y demás, tampoco le ayuda, ¿no? Como es un problema, espero que no se vuelva todo una burla alrededor, pero bueno, va a ser complicado escucharla un año hablar con esa dificultad de articular las R's. Y entonces la cosa va a estar ahí. Ahora, Xochitl Gálvez no es Fox. Y el 2024 no es el año 2000. Sí. Es decir, Fox aparece como una figura que se monta, al estilo hoy Xochitl Gálvez, ¿no? Que es en realidad la cúpula económica quien la acaba montando y la acaba como, pues no imponiendo, proponiendo para ser el gallo o la galla, la gallina aquí en el asunto, pero el PRI estaba en declive y Morena va en subida. Entonces, no tiene sentido, ¿no? Más que en el imaginario de quien no entiende la realidad política, tratar de comparar al señor Fox y su elección con la señora Gálvez. Lo interesante es que en los medios aparecen muy seguidos, o sea, lo he visto en varios lugares, así como, es que pasó con Fox. Es como si Fox hubiera aparecido en 1976. No va a funcionar, ¿no? Claro. O sea, hubo un Maquío que era 1000 veces mejor que Fox y no ganó porque no era el momento correcto y este no es el momento correcto. No. Sin duda. Y yo creo que Xochitl Gálvez va a estar o sea, va a ser una buena campaña, le van a poner, yo espero que le pongan más atención de lo que se hizo en algún momento con Josefina Vázquez Mota, ¿no? Que se le desatendió mucho, una campaña terrible, desangelada, con muy poca movilización. Espero que sea mejor. Y yo creo que incluso va a ser mejor perdedora si es que llega a perder, ¿no? O sea, los de Morena evidentemente va a ser un berrinchazo si llegaran a perder la presidencia, ¿no? Pero bueno, está bien que sea la Xochitl Gálvez, porque a diferencia de otros, me parece que va a decir, bueno, pues ya perdimos y ya, pero les ganamos unas curules o lo que sea y está bien, ¿no? Así se ve hoy. ¿Puede ganar la presidencia? Pues sí.
Claro. ¿no? Pues sí, el señor Donald Trump pudo ganar la presidencia con 2.8 millones de votos en contra, ¿no? Sí. Pues sí, o sea, las probabilidades son pocas, pero siempre hay probabilidades. Entonces yo diría que hoy el Frente tiene entre el 30 y el 35% de probabilidades de ganar la presidencia, y Morena de tener como el 70%, o sea, por ahí se van, no, Sí. nadie más puede ganar, me parece, la presidencia. Aquí sí es No. una batalla entre dos. Sí. Y de nuevo, 30 y 70 no quiere decir que Morena tenga la ventaja de 40, tiene una ventaja de 20, Claro. porque todos los puntos que le quitas de un lado, se los Exacto. quitas al otro. No funciona como nos lo Sí. quieren vender en la televisión de Es que un juego suma la cero. señora Xochitl, sí, Suma cero. la señora Xochitl ganó por 15, no, ganó por 7.5 y son bien poquitos cuando las otras encuestas Sí. te decían que iba a ganar por 25 puntos, 30. Por eso bajar a la señora Paredes, y de una muy mala manera, me parece. Y ella con toda la dignidad que le quedaba, no se las entregó y no se bajó. Y de manera amable fue y sonriendo dijo, bueno, pues ya me bajaron, me quitaron el tapete, está bien, ¿no? Mm, Pero así como que yo movilice a mi gente por ti, claro. no creo que vaya a funcionar. Claro. Entonces no veo mucha movilización del PRI de ese lado a favor del Frente, ¿no? Sí, yo no sé si al principio la idea era ir legitimando, o sea, que alguna figura priista, además desde la Madrid, que no es tan figura, Sí. ¿no? Figurín. Exacto, Sí. legitimara el proceso, ¿no? Ujú. Pero creo que les movió más de lo que esperaban, porque realmente yo creo que si revisamos esa suerte de pre-campaña o campaña para coordinación, te metes en cuestiones muy raras de conceptos, porque no es pre-campaña, el INE no ha dado el banderazo, entonces no es pre-campaña, están rompiendo la ley, por eso es coordinadora, no candidata. Entonces, bueno, en fin, yo creo que era como la idea de Sánchez Paredes, pero levantó más de lo que esperaban y de ahí lo complicado. Porque justamente algo que debe ser, esa es la idea de Xochitl Gálvez, o sea, de la creación de su candidatura para la presidencia, Ujú. es una candidata de unidad, ¿no? O sea, que una a los simpatizantes del PRI, del PAN, del PRD, así como gente no, ciudadanos no militantes o no tan simpatizantes, en fin, digamos, los swing voters, por decirlo de alguna manera, Sí, ok. ¿no? Que jale de ahí, es una cantidad de unidad. Y es justamente lo que no sucedió en el evento del domingo en el Ángel de Independencia, ¿no? Ujú. Es lo que no sucedió. O sea, no estuvo hace unas semanas o un par de meses. Lili Telles era la abanderada, líder de la oposición, porque así se enfrentaba, ¿no? Porque Lili Telles estaba arriba en las encuestas. Sí. Ella sí, como Claudia Sheinbaum, Sí, ella sí llevaba un par de añitos con Arriba. su, nos guste o no, con su grito Con su y demás, estilo, a su sí. estilo, traía buen puntaje. sí. Y ella la bajaron y después se bajó ella diciendo que gachos, ¿no? Pero está Exacto, bien, ¿no? como que no era militante, yo lo que pasó, Sí. ¿no? Entonces igual la bajaron, Sí, sí. ¿no? Entonces no estuvo Lili Telles. Ujú. ¿Por qué pensar también que esto se va a resolver por cuestiones de operación política regional, Así es. ¿no? Ujú. Entonces hay figuras regionales que es importante que sumen y no han estado ahí. No quiere decir que no van a estar, no estuvieron, ¿no? Sí, sí. Entonces van a tener que empezar a negociar para jalar gente de diversos lugares para que tenga cierto peso. Porque evidentemente la Ciudad de México no es el país, Ujú, ¿no? ujú. Entonces yo creo que Xochitl Gálvez va a jalar votos de cierto espectro, de cierto grupo social, de cierta clase social. Cierto descontento. ¿No? Ahí va a jalar la señora Gálvez, Sí. Ujú. pero eso no es suficiente ni para retar a Morena en la presidencia, ¿no? Ni para evitar muchas cosas. Entonces, creo que van a tener sí que ir negociando para tratar de sumar y de convencer esos votos. En efecto, ya tampoco tienes el Estado de México. O sea, si no tienes, no dominas, está partida pues la Ciudad de México, ¿no? Ujú, Ciertamente, pero tienes el Estado de México. Entonces, si por el contrario, como el Frente,
tienes la mitad de Ciudad de México, pero ya no tienes el Estado de México, ¿no? Tienes serios problemas. Así es. Serios problemas, ¿no? Y una vez más, no va a estar la maquinaria del PRI, aunque sea máquina más chiquita, no va a estar operando a toda su capacidad, justamente porque la candidata es una panista. Entonces, por eso ahí creo que va a ser muy importante como estrategia que tanto los medios puedan inflar, ¿no? A Xochitl Gálvez. Eso va a ser muy importante porque si vemos estos días, ¿no?, previos a, quien aparecía en los medios todo el tiempo era Gálvez. O sea, Krill, antes de bajarse, casi ni aparecía, ¿no? Paredes tampoco, Sí, ¿no? ni qué decir desde la Madrid. Entonces, era un apoyo a Xochitl Gálvez. Eso era clarísimo, Claro. ¿no? Claro. Eso fue completamente armado. Coincido contigo. Ciertamente, Claudia, aunque ya sabíamos hace 5 años, sí ha estado todo el tiempo arriba. Pero además, yo creo que desde que era jefe de gobierno, creo, Andrés Manuel, o sea, Claudia siempre fue como la mano derecha, por así decirlo, ¿no? Como la preferida, como quien encabezaba a Claudia Sheinbaum, ¿no? O sea, creo que eso se sabía. Ciertamente ha tenido una presencia. Y, bueno, a fin de cuentas, lo platicaba yo en la mañana, no, Claudia no es una buena candidata, creo que no tiene la simpatía, que presidente Arenga, en fin, pero tampoco Ebrard. No, O sea, para nada. tampoco Ebrard, ¿no? No. Digo, ninguno es realmente un buen candidato, ninguno conecta de esa manera. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Hoy a ver con la reunión, mañana definen al coordinador o la coordinadora de el la defensa resultado. de Cuarta T, Sí. ¿vale? Mañana sale el resultado, sí. Exactamente. Pero a lo que decía, hay que sumarle también un elemento muy rápido. Es importante decir que Xochitl Gálvez gana con 7.5% de ventaja, a pesar de que se bajó Krill. Sí, ¿Cómo claro, habrán visto claro. los números para presionar a Krill y decirle, no, Sí. si te quedas, Xochitl se queda con 4%. Claro. Entonces necesito que te bajes. Porque ellos necesito sumar a todos Claro. de ese lado. Ellos sí pelean votos. Sí, claro, sí. Paredes no. No. ¿No? Por eso les surgía, ¿no? Sí. Bájate, ¿no? Sí. Entonces, claro, lo están construyendo, eso va a ser clarísimo. Ahora, Entonces, todas las candidaturas también son de inflar. Entonces, Por supuesto. todos van a inflar. todos. Nada más que unos tienen, digamos, más carácter que otros. La señora Xochitl tiene su trabajo político, ¿no? Sí. A pesar de ser, o sea, es una Sin empresaria y política y Sí. no se ha alejado y ha estado allí Sí, y no lo suelta, ¿no? Nunca ha tenido un cargo importante, es cierto. Nunca ha sido secretaria de Estado, nunca ha gobernado un Estado, pero siempre ha estado ahí. Lo más que ha gobernado es Ana Miguel Hidalgo, ¿no? Pero ese es, digamos, que el papel. Después le dieron la coordinación que ustedes dirán si es mejor, si le fue bien o no, sobre los asuntos indígenas. Pero Así bueno, es. Pues ya veremos cómo evoluciona ese aspecto. Atentos y atentas a estas noticias estos días, Amando. Y el otro tema es justamente, bueno, pues Rusia, ¿no? Vemos que hace 15 días, Prigozhin. accidente, accidente, sí. ¿Cómo le llamamos? Ajá. Ese accidente en el cual muere Prigozhin, ¿no? El líder del grupo Wagner. Exactamente, que hace unos meses justamente no es que se rebelara en contra de Putin, sino más bien estaba presionando para que dimitiera o hubiera un cambio en el Ministerio de Defensa. de defensa, ¿no? Por Sí. los problemas que había. Entonces, que dirigió tropas hasta Moscú, se quedaron como 80 kilómetros, y ahí fue cuando ya, bueno, hubo evidentemente una negociación. Sí, Putin le dice, primero lo acusa de traidor, ¿sí? A Prigozhin, después le dice, bueno, ok, se levantan los cargos, pero vete a refugiar a Bielorrusia, Así es. ¿no? Y luego, pues venía, el accidente de Prigozhin es cuando él venía de Moscú. O sea, salió de Moscú y iba Salió de a Moscú. San Petersburgo. Exactamente. Ajá. Y ahí se da el accidente y la muerte, ¿no? Entonces, eso ya evidentemente levanta algunas cejas, ¿no? Es una curiosa coincidencia, un curioso accidente,
En fin, por un lado. Y por otro, a ver si te lo comentamos, me parece interesante el papel que cada vez, el papel importante que tiene, y cada vez más, que tiene Turquía, justamente en el conflicto como mediador. Por lo menos que intenta Entre, tener, ¿no? sí, y ya ha logrado algunos acuerdos interesantes, ¿no? Turquía. Sí, pero está tratando de levantarlos de nuevo porque se cayeron los acuerdos. Sí, bueno, hubo uno de prisioneros de guerra, Ujú, ¿no? Exitoso. eso sí. Hubo uno de granos, Ujú, que se ¿no? cayó. Que se quedó intentando justamente levantar. Ujú, Pero hay un papel más interesante. La cuestión también que le ha servido, bueno, quita, no tan vinculado, pero quita su veto, digamos, con respecto a Suecia y la OTAN, ¿no? Lo cual ayuda a que Estados Unidos le siga dando armamento a Turquía y al mismo tiempo ha incrementado de manera muy importante la relación comercial entre Rusia y Turquía, ujú. ¿no? Que no ha aceptado poner algunos, eh, digamos, multas, castigos, en fin, a Rusia. Pero bueno, no sé cómo es lo de Prigozhin, Amando. Pues a mí me parece bien extraño, ¿no? Porque, eh, Sanciones, perdón, sanciones fue la sí, palabra. de Sí, la imposición de sí, sanciones por parte de Turquía. No, a Turquía no le interesa porque Turquía es el fiel de la balanza. Entonces juega sí, para los dos lados exacto. y esa es su zona de confort, ¿no? Es decir, hoy puede jalar agua para su molino de dos ríos, ¿por qué no lo harías? ¿No? O sea, no, a menos que te quisieras someter completamente a una OTAN que te ha vilipendiado, Ujú. porque cuando te has acusado de que en el sur, desde Siria, ¿no? La gente se moviliza en tu frontera y entonces dice a la OTAN, oigan, ayúdenme, así de, no, es que esto no entra dentro de este conflicto. O todas las décadas y media o más que he dicho a Europa, oye, somos europeos, ¿verdad? Sí, Déjame ingresar a la Unión Europea y la Unión Europea dice, ¿what? Como que no te veo muy sí, sí, europeo. sí. Y entonces, No más para el fútbol. este, y eso a veces, ¿no? Sí, no Y eso más. poquito. Y entonces, como tampoco han aceptado eso, pues él también juega sus, digamos, sus correas de poder, ¿no? Claro. Y me lo hace interesante. Efectivamente es el único o de los pocos que pueden negociar con Rusia, Ujú. junto con China, por Así es. ejemplo, ¿no? Que esos son los dos que han intentado hacer Porque el... además es relativamente cercano a Occidente a través de la OTAN, Turquía, Claro, relativamente, relativamente. ¿no? O sea, Sí, no sí. es China, pues, que tiene, no, pero que tiene un peso también fundamental, pues. Ujú, sí, sí, sí. Y que han tratado de detener, pero bueno, ahora Kim Jong-un dice que va a ir va a visitar Moscú y lo Sí, que va a decir, bueno, pues ¿qué me das por unas armas muy bonitas que tengo ahí guardadas que no exacto, puedo usar, porque entonces sí me destruyen, pero pues aquí me he estado armando, ¿no? Entonces te doy, exacto. y dame petróleo, dame, ¿no? Dame dinerito para permitirme seguir manteniendo la capacidad de la República Coreana en el norte, ¿no? Eh, Me parece que es importante decir que casi todos los análisis que yo leí, todos decían, pues todos lo vimos venir. Es decir, claro que Prigozhin se iba a morir, porque le iba a matar el señor Putin. Ajá. Mm, y entonces, ¿qué creemos? ¿Que el señor Prigozhin era idiota? Y se fue y se metió a Moscú y se subió a un avión. Es decir, yo no le creo ni al régimen ruso y mucho menos al grupo Wagner. Y los grandes outlets de noticias en el mundo lo que esperaban era la confirmación del gobierno ruso y del grupo Wagner de que efectivamente era Prigozhin el que iba en el avión. Pues sí, si está organizado para hacerlo parecer muerto, pues sí, claro que sí. Los dos van a decir, claro que sí, era el señor Prigozhin. Es muy probable, ahí, bueno, es probable, de hecho esto es algo que ya ha estado mucho tiempo ahí porque ya alguna vez lo hicieron pasar por muerto al señor Prigozhin, o sea, hay una probabilidad de que esté en uno de estos, eh, digamos, paraísos que se han armado las fuerzas armadas, las fuerzas militares del grupo Wagner en África. Tienen compounds que son pequeños paraísos y pues probablemente le dijeron, bueno, pues vamos a bajar el switch, nadie te va a perseguir, nadie te va a matar, tú te metes allá, el señor Putin
queda como lo que quiere quedar, que es el que todo mundo le tiene miedo porque él mata a todo mundo que se le pone enfrente y todos parejos. Porque me parece muy tonto pensar que el señor Prigozhin, sabiendo como todos los analistas en el occidente que el señor Putin es un asesino, ¿no? Que fuera y se metiera a Moscú y se subiera a un avión, me parece de lo más torpe. Cuando el señor era bastante inteligente, entonces me parece que yo me tomo con una de sal este asunto de que efectivamente está muerto, ¿no? Otra vez de nuevo, porque la confirmación viene de esos a los que no le podemos creer, a los del gobierno ruso y del grupo Wagner, ¿no? Entonces, bueno, puede que sea una falsificada y puede que incluso no lo volvamos a saber. Si ya alguna vez se pasó por muerto y no lo estaba, andaba de parranda, esta vez tal vez no lo volvamos a saber, ¿no? Pero es importante entender, esa es la parte que me es complicada, que haga clic. Como todo mundo sabíamos, porque todo el mundo hemos visto cómo actúa, se supone el señor Putin envenenando y después la gente que se le opone cae por las ventanas de los edificios y demás. Y entonces, este señor es muy tonto y luego unas semanas después, mes y medio después, fue y se metió a Moscú y como que no le iba a pasar nada. Es como medio complicado creerse que está por ahí. Esa es no es que yo tenga pruebas de lo contrario, sino que me parece muy complicado creerles lo que está pasando, ¿no? Y además que el grupo Wagner ya haya medio acordado sumarse a las fuerzas rusas, como decía, así, ¡ay, se murió! ¡Ah, bueno! Yo te rindo pleitesía, está bien. No creo que funcione tan automático, a menos de que haya un tipo de acuerdo de paso del bastón de mando, ¿no? Entonces ahí me parece que está complicado. Ahora, lo interesante es que la guerra sigue atorada, el avance ucraniano es pírrico, es mínimo, ¿no? No es, al parecer no es necesariamente cierto. Han avanzado sobre zonas que estaban minadas, les ha costado mucho trabajo. No han podido hacer una penetración clara. Además, hay un problema de penetrar en un punto porque quedas rodeado, entonces no puedes penetrar en un solo punto, tienes que barrer y no lo están logrando hacer. Y entonces tuvieron que vender aquel uso de drones, además muy lejos, que además está muy complicado. Técnicamente habría que revisar si es cierto que esos drones podían llegar hasta donde llegaron hace semana y media, que destruyeron unos aviones. Y si no, ¿de dónde salieron en Occidente esos drones? Porque están usando especialmente unos drones, los ucranianos se consiguieron unos drones australianos que se hacen con cartón. Literalmente casi con cajas de cartón se hacen y son muy ligeros y son muy piloteables y además pueden llevar pequeñas cargas, ¿no? Entonces lo vendieron como una gran victoria, porque acá, eso sucedió porque aquí del lado no están avanzando. Y además no están avanzando que el día de ayer el presidente Vladimir Zelensky dice, bueno, pues el ministro de Defensa, es que necesitamos a alguien que tenga una mejor relación con la sociedad, así de... Porque además hay muchas acusaciones de corrupción. De corrupción, sí, ¿no? claro. Que es lo que dicen, no necesariamente implican al ministro de Defensa, pero sí al Ministerio de Defensa, ¿no? Entonces, por eso además lleva ya 500 y feria de días, hace falta un cambio, y bueno, viene un cambio justamente de timón del Ministerio de Defensa, y lo que un poco se ha comentado es que un judío nombra a un musulmán como secretario de Defensa, ¿no? Claro. Que es bielorruso, no recuerdo dónde es. No bielorruso no es, no me acuerdo de dónde es. No es ucraniano. ¿No? Entonces sí hay un cambio, esperando justamente que haya como algún tipo de pues de cambio, de impacto, ¿no? Yo creo que tanto en tierra como en esta cuestión de alguna manera que supuestamente se preocupa de la corrupción, ¿no? Pero sí, o sea, está trabado, va a seguir estando, yo creo que trabado por un tiempo, ¿no? Evidentemente el conflicto, porque como ya hemos comentado, Rusia no puede perder, aunque yo creo que en cierta medida ya perdió parte de, ¿no? Y bueno, evidentemente, pues Ucrania recibiendo ayuda, evidentemente, del exterior, ¿no? Para que también
se alargue, no necesariamente para que gane, pero sí para que se alargue, ¿no? Sí, pero hasta que se gaste, Sí, que se gaste el apoyo sí, de los votantes en Occidente, porque la gente no exactamente. va a seguir votando por gobiernos que siguen alimentando una guerra en Ucrania, que parece no ir a ningún lado Exacto. y que les puede ser costoso, ¿no? Y hay elecciones el próximo año Ujú. en uno de esos países de Occidente, ¿no? Ujú. A ver a ver qué pasa después, justamente, ¿no? Y justamente uno de los primeros países que ayudó con drones a Ucrania fue Turquía, Claro. justamente, de los primeros, Sí, ¿no? sí. O sea, cómo ha estado justamente en ambos, vendiendo su amor, ¿no? En ambas partes del conflicto, ¿no? Y es común que suceda. Digo, lo hizo Ujú. Estados Sí, Unidos claro. durante la Primera y la Segunda Guerra Sí, Mundial, mientras se mantuvo neutral, sí. Al- entregó municiones, todo lo que pudo a los dos lados, a porque los dos pues al lados. ser neutral significa que yo puedo dar para los dos lados. Ujú. Eso hace Turquía, ¿no? Yo puedo entregar para los dos lados, ahora sí que discúlpame, pero van a dar unos drones por acá. Y Rusia dice, bueno, no te preocupes porque yo traigo unos drones de Irán, ¿no? Sí, Que están muy buenos, ¿no? Entonces ahí hay un toma y daca, pero yo creo que el, eh, el grupo de Putin y Putin mismo sabe que no se puede enemistar con Erdogan porque Turquía le sirve que no se alinee 100% sí, claro. con Occidente, Que ¿no? Turquía es un Es país así. geopolíticamente importantísimo. Sí, geopolítica, Sí, ¿no? O sea, es central. Además, es la misma salida de Rusia al sur por exacto. el mar. Entonces, no se pueden enemistar tanto, No, digamos, no, porque pues, ahí sí, están los dardanelos. Y el otro elemento que creo que es importante tener en cuenta con respecto al despido es que no es muy claro. El despido se da por mejorar, o sea, ya está cansado, tiene muchos días de sí. guerra, O sea, pobrecito. como sí. Él no ha perdido ni una pierna como toda la gente que manda al frente, pero pues, está cansado, ¿no? Está cansado y además los problemas de corrupción, pues sí, pero los problemas de corrupción tienen 6 meses que se descubrieron o Sí, más. ¿Y por qué no lo habían quitado? No, es obvio que todo eso está encubriendo algo más y al parecer es que no ha podido organizar la penetración en el este, ¿no? Este, porque los rusos, todo ese territorio se lo quitaron a Ucrania. ujú. Ucrania no puede más que recuperarlo, no puede ganar nada más puede Recuperar. recuperar lo que perdió, ¿no? Y no se ve que estén avanzando de manera importante, sí hay ataques Sí, en Crimea y demás, pero no se ve que haya una gran avanzada. La gran ofensiva nos la dejaron, nos la debieron, nos la siguen debiendo y no la hemos visto, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hay un avance importante, es importante televisarlo hoy, ujú. ¿no? Se lo tienes que vender a los ucranianos y al mundo. Miren, ¿no? Avanzamos 18 metros, pero lo avanzamos con todo el fuego que teníamos. Nada, no hay. Y mientras no, hoy en día, si no aparecen en los Exactamente. medios sociales, pues no existe. Así Entonces es. estamos en ese problema, ¿no? Entonces veremos cómo avanza. No se ve que vaya a terminar pronto. Y no se ve que vaya a costar muchas menos vidas. Yo creo que va a seguir costando muchas vidas y muchas piernas, Sí. ¿no? De aquellos que tengan que Están ir en el frente, trabajando claro. en estar en el frente y estar trabajando en los campos minados, que ha de ser muy, muy, muy complicado y traumático, ¿no? Sin duda. Pues sí. Pues nos despedimos, Amando, Sí, ¿no? Nos vemos por ahora. Hay que estar pendientes de lo que pasa estos días, no solo hoy y mañana con respecto a las corcholatas, ¿no? Sino, bueno, noticias que van a seguir saliendo y que nos sorprenden, como las 15 días que nos sorprendió el avionazo donde iba o no iba, quién sabe, quién el señor sabe, sí, sí. Prigozhin. Pero bueno, pues nos despedimos por ahora. Gracias por habernos visto, por habernos escuchado, Amando. Pues sí, que estén muy bien. Bienvenidos al mes de septiembre, que va a ser el mes del ungimiento. Van a ver, ya me imagino, las hordas para que la señora Claudia Sheinbaum tenga el bastón de mando. Aprovechando lo bonito que está, ya se puso la iluminación en Sí, el en el centro. Zócalo. Ujú. Entonces imagínense cómo va a ser esto, va a ser un fiestón. ¿Van a ganar o no? No lo sé. Pero o sea, ya mi cabeza ya dice, pues, no, grupito así pequeñito, casi con megáfono en el Ángel de Independencia, que además es muy interesante. El Ángel de Independencia lo pone ahí
Porfirio Díaz. Sí. Entonces funciona muy bien en el imaginario de estos son porfiristas y estos no lo entienden en su cerebro, no entienden qué significa el ángel de la independencia, ¿no? Y que es la celebración del primer centenario de la independencia y lo puso el señor Porfirio Díaz. Ese es el lugar donde no tenemos que ir porque nos están tildando de porfiristas. Bueno, está bien, explícales tú. Un gusto, que estés muy bien, Miguel. Que estén muy bien, nos vemos, nos escuchamos pronto. Hasta luego.